versos 9 a 16 inclusive, que dice así: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Por ello, bendito Dios, gracias te damos por la oportunidad de estudiar este pasaje juntos. Dios, Señor, que tú nos ayudes a comprender la grandeza de tu voluntad, de tu plan para nuestras vidas, y así cumplirla. Pido, Señor, que tú nos ayudes también a concentrarnos esta mañana para poder sacar mayor provecho de lo que vamos a ver. Lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Muchísimas gracias. El propósito de Dios para tu vida proporciona la presencia de Dios durante toda la peregrinación de la misma. Esta es una realidad que Josué tuvo presente durante toda su vida. Algo tan tremendo que él llega a ser un símbolo de la persona de Jesucristo, un tipo de Cristo. Nosotros entonces debemos aprender de su lección y sacar provecho personal. Porque nosotros hoy por hoy necesitamos más que nunca entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, porque al saberlo, esta información proporciona para nosotros no tan solo información, sino nos asegura de la presencia de nuestro Dios con nosotros en cada momento de nuestra vida. Ahora, seguro que algunos de ustedes pueden decir esta mañana: mira, mi situación es que en varias ocasiones me sentí solo, me sentí sola, me sentí a la deriva, me sentí como lejos, como Dios estuvo muy lejos de mí. Lo que quiero decir esta mañana es algo muy contundente, muy importante. Nuestro Dios no cambia. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro Dios no cambia. Si nuestro Dios no cambia, si no hay variación, no hay sombra con él de movimiento ni siquiera, si está puesto en su lugar, está firme, constante, la pregunta llega a ser: cuando yo me siento lejos de Dios, o yo siento que Dios está lejos de mí, ¿quién se ha movido? La respuesta es obvia. Nosotros muchas veces, por no tener un anclaje en lo que es nuestro Dios, somos como el bote que no está, ¿cómo es? Arrimado, ¿no? Amarrado, gracias. Amarrado, y entonces, ¿qué pasa? El corriente, por más que se mueve imperceptiblemente, se va moviendo al barquito, al bote, hasta que esté lejos de su lugar. Nosotros, siendo llevados por el corriente de la cultura en la cual vivimos, a veces nos encontramos muy lejos de lo que debemos de ser. Nuestras iglesias aquí en Argentina, aún las que tienen muchos años, se ven muy distintas a lo que se describe acá. Y entonces nosotros buscamos disculpar lo que somos, en vez de literalmente decir: ¿y qué hemos hecho? Puede ser que nos permitimos el lujo de ser llevados por la misma cultura en la cual vivimos y así disculpar nuestra práctica de la verdadera religión de Jesucristo.
Y es por eso que nosotros como iglesia estamos constantemente poniendo a prueba a nuestro hacer y práctica de la religión cristiana. ¿Cómo es verdaderamente la religión cristiana? Y nosotros llegamos a una conclusión que Esteban, por más que no había vivido muchos años largamente dentro de lo que es una iglesia organizada, había llegado a una conclusión. La verdadera religión es una religión que vive en constante comunión con Dios, que reconoce que su propósito proporciona la presencia de Dios en su vida. Y estando delante de un concilio, acusados de blasfemias, enfrentándose con la muerte, él pudo decir: ustedes están equivocados, mi defensa no tiene mucho que ver con las acusaciones porque son falsas. Mi defensa tiene todo que ver con que ustedes están cegados a la verdad que yo he descubierto, y no es que está escondido de ustedes, sino que no quieren saber, no tienen interés. Entonces hoy les voy a hacer acordar de cuántas veces Dios ha extendido su gracia a nuestro pueblo y cómo realmente funciona la religión que adora al único Dios. Eso es lo que está intentando hacer. Así que la semana pasada nosotros habíamos visto acerca de la vida de Abraham y cómo él intenta descubrir para su generación que Dios no está limitado por un lugar físico. No es necesario tener un templo y no es necesario tan solo adorar a Dios en el templo conforme a las maneras establecidas por la tradición, sino que Dios había operado en la vida de Abraham estando en Mesopotamia, que Dios le había llamado de Harán, que Dios lo había, que había intervenido en su vida aun cuando no tuvo hijo y que le había hecho pacto donde él iba a tener que circuncidar a sus hijos y todo su linaje de allí en adelante sin tener hijo, sin la posibilidad de tener hijo. Y Abraham tuvo fe tan grande que él pudo ver a su hijo, pudo ver a su descendencia, como Dios le había prometido, como granos de arena en el mar. Si puedes contar los granos de arena en el mar, vas a poder contar tu descendencia, que prometió a Abraham. Esta semana llegamos a lo que es la vida de Josué. Y a primera vista parece no tener mucho sentido hablar de Josué, porque Josué es otra persona, es un personaje que sí sabemos que vivió una vida muy recta, pero sabemos que también su vida era una vida desastrosa en cuanto a las circunstancias. Repasemos brevemente su vida. Nosotros tenemos aquí en verso 9 que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Los patriarcas es una referencia a los hermanos de José. Dije Josué, ahora sí, es José, no Josué, gracias. José, vendiendo a José, nosotros llegamos a entender que José es hermano de los patriarcas. Ellos conforman lo que va a ser parte de las 12 tribus de la nación de Israel y por eso se llaman patriarcas. Ellos son los fundadores de la nación. ¿Está bien? Dice que José, los patriarcas, ¿sabe qué? Ellos fueron conmovidos por envidia. ¿Y qué hicieron ellos? Vendieron en esclavitud a su propio hermano. Siendo vendido, fue llevado a Egipto. En Egipto fue vendido a un amo. Su amo lo reconoció por ser un buen trabajador, lo elevó sobre toda su casa. Tanto que, dice que era de aspecto muy bello, tanto que la esposa del amo quiere tener relaciones con él.
Dice, sos mi posesión, puedo hacer lo que quiero. Y José dice, no lo puedo hacer. No lo voy a hacer. No tan solo que no lo voy a hacer, sino me es imposible pecar contra mi Dios. Hermanos, ojalá que nosotros pudiéramos llegar a la misma condición de José, donde digamos, frente a las tentaciones, no lo puedo hacer. No es una cuestión de si elijo o no, sino que me es imposible. Tanto que cuando ella insistió hasta un día, le agarró, le dijo, vaya a la cama conmigo. Él dejó su saco en sus manos y se fue corriendo. Con el saco, ella pudo acusar falsamente. Fue echado en la cárcel. El carcelero lo reconoció por un muy buen trabajador. Lo elevó sobre toda la cárcel. Tanto que cuando entraron 2 presos nuevos, los 2 sirvientes del faraón, sirviendo en su corte, pudo interpretar sus sueños. Uno va a ser elevado a su puesto nuevamente, el otro, bueno, te va a elevar, pero te va a elevar en un árbol. Te va a dejar colgado allí, perdón. Y fue así. El otro día, uno fue colgado en un madero, el otro fue puesto nuevamente delante del rey. Copero. Lo único que le pidió José en todo ese episodio, por favor, de hablar bien al faraón de mí, porque estoy aquí, acusado falsamente. Se me olvidó el copero. Hasta años después, cuando el faraón mismo tuvo un sueño y nadie pudo interpretar su sueño, el copero dice, yo conozco a alguien que puede interpretar sueños. Yo tuve un sueño. Me interpretó el sueño que me ibas a elevar nuevamente mi posición y que al otro que lo iba a... Y sucedió así. Entonces, capaz aquel puede interpretar su sueño. Y ahí es donde dice aquí, le libró de todas sus tribulaciones. Dios estaba con él, dice el verso 9. Y le libró de todas sus tribulaciones. Si ustedes no captan ninguna otra cosa esta mañana, yo quiero que ustedes vean que la presencia de Dios nos proporciona algo. ¿Cuál es? Una confianza en el propósito de Dios para nuestras vidas. Si José no tuvo presente que Dios estuvo con él hubiera pecado quizás antes de llegar a ser primero en la casa de Potifar. O pudiera haber caído en pecado con la mujer de Potifar. O por ahí pudiera haber cometido un error y por la circunstancia de estar encarcelado, quejarse y decir, cruzar los brazos y decir, no, hasta ahí, no más. Yo no banco más esto de vivir una vida santa y pura y sufrir. No, ya está. Yo voy a tomar un voto de silencio. Yo voy a tomar, ¿cómo se dice cuando está sin comer en la cárcel? Un ayuno que en contra de este sistema y voy a morir aquí. No es lo que hizo José, dejándonos un ejemplo tremendo de un hombre íntegro en su adoración a Dios. Tan íntegro es su confianza en Dios que al fin, cuando pasan años, la voluntad de Dios por fin se puede revelar. Y una persona puede ser utilizado para salvar a un pueblo entero. Pero yo quiero esta mañana mostrarles algo. Dios es por nosotros, aun cuando todas las demás circunstancias parecen estar en nuestra contra. Cuando todas las demás personas parecen estar en nuestra contra, Dios es por nosotros. Volvemos al verso 9 y lo vemos de esta forma. ¿Cuáles son las primeras 2 palabras del verso 9? Por favor. ¿Juntos? Los patriarcas. Está Esteban del
delante del concilio y él dice, nuestros antepasados que engendraron a nuestra nación, ¿qué eran al final? ¿Qué eran? Envidiosos vendedores en esclavitud a su propio hermano. Esto es lo que eran los antepasados. Nosotros somos tan wow, ¿en serio? Miren lo que somos. Miren lo que somos. ¿Apuntando a qué? A la necesidad de un Mesías. La palabra Mesías significa Salvador. Por eso se traduce tantas veces en el Nuevo Testamento el Salvador, que quiere decir el Mesías para el pueblo judío. Necesitamos un Salvador. Estoy siendo acusado de predicar que ha venido en la carne. Ustedes no quieren un Salvador. Ah, sí, ustedes quieren un libertador. Copa Libertadores se juega en España, ¿no? Un tal San Martín les dice: nosotros desearíamos estar libertos de nuestro pecado, pero pocos realmente queremos estar perdonados de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque significa que tengo que rendir cuentas al quien me libera, al quien me perdona de mis pecados. Significa que Él llega a ser mi amo porque me compró por precio. ¿Y quién quiere Él? Los judíos no quisieron un Salvador, sino un libertador. Entonces Esteban dice: nosotros somos tan necesitados de un Salvador que desde el comienzo de nuestra patria, nuestra nación, elegido, selecto, mirad todo lo que tenemos: el templo, la oración, los sacrificios, y seguimos necesitados. Ustedes no quieren reconocer a Jesús por quien realmente. Qué tremendo. Los patriarcas movidos por envidia. Pero hay otra cosa aquí muy importante que nosotros no podemos perdernos esta mañana. Y es el hecho de que José, siendo vendido, confiaba en su Dios. Ojo, yo quiero creer que hay dos clases de creyentes aquí hoy día. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, Esteban dice que ellos eran los patriarcas. Los envidiosos vendedores de hermanos eran patriarcas. Son los fundadores de nuestra nación. La Biblia inclusive nos aporta información de que al fin de sus vidas ellos anduvieron bastante rectos. Judá, quien era un desastre, de aquel tribu viene el Mesías. Leví, otro desastre. De él salen todos los sacerdotes. ¿Cómo puede ser? Porque Leví y Judá estuvieron allí vendiendo a José. Y él dice: los patriarcas, miren, son los patriarcas, es cierto. Pueden haber aquí personas que venden, más bien, que no confían, que van en contra de los propósitos de Dios, pecando constantemente contra Él. Y pueden haber algunas personas que realmente rectas, buscando la voluntad de Dios, están viviendo conforme a los propósitos de Dios, a pesar de los demás y las circunstancias. Y lo que el ejemplo de José nos enseña esta mañana es que nosotros también debemos de vivir a pesar de las circunstancias, confiados en nuestro Dios, a pesar de todos los demás, confiados en su plan y su propósito. Y cuando lo hacemos, Dios nos va a utilizar para su plan y su propósito. Y por más que seamos unos pocos, pueden utilizar en nuestra generación a nosotros para salvar mucho pueblo. No estamos en el Antiguo Testamento, estamos en la época de la gracia. Las cosas son diferentes, distintas en ese sentido.
Pero sabe que Dios quiere utilizar a personas que están confiadas en su plan y su propósito hoy para salvar a mucho pueblo de su pecado, para testificar de Él, para dar testimonio con sus vidas, de vivir en circunstancias adversas, donde una circunstancia donde parece estar todo bien, después se convierte en una circunstancia mala, que después se convierte en algo que parece algo bien, que se convierte en otra circunstancia adversa, hasta que Él diga, ahora vas a poder ver mi plan. Ahora puedo concederte mayor información para que puedas ver cómo todo esto va intercalándose para cumplir con mi voluntad, dice nuestro Dios. Increíblemente, Él necesitaba inclusive mandar un hambre. Mire aquí en verso 10. Le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Los que saben la historia, estando en esa posición, el sueño de Faraón había revelado que iba a haber 7 años de mucha abundancia y 7 años de hambre. 7 años de hambre tan feroz, tan terrible, que todos iban a olvidarse de los 7 años de abundancia. Entonces, él había dicho a José, después de interpretar su sueño, ¿y qué hago? José le había dicho, si fuese yo pondría a un hombre que pudiera recolectar en estos 7 años de abundancia todo lo posible para amortiguar contra los 7 años de hambre. Faraón, mirando a su alrededor, dice, no puedo confiar en ninguno de estos. Bueno, vos sos el hombre. Y lo elevó al segundo sobre el reino. De la cárcel al número 2 en el reino. Qué tremendo. Y ahora es cuando encontramos en verso 11 que vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán. ¿Ustedes creen que es casual que un hambre que afecta a Egipto también llega hasta Canaán, pero para ahí? ¿Es casual que está afectando tan solo esta sección del mundo desarrollado de aquel entonces? Si ustedes creen que es casual, probablemente no creen en la soberanía de Dios tampoco. Si ustedes creen en la suerte, probablemente no creen en la soberanía de Dios. Ahora, si necesitas suerte, habla con Mario. Mario salió sorteado 2 veces en el trabajo esta semana. ¡Qué tremendo! Mandó fotos de lo que había conseguido. Es tremendo lo que había conseguido. Tremendo, inesperado. Bendición de Dios. Pero nosotros, ¿por qué jugar a la lotería? Al menos que no confías en Dios. Si no confías en Dios, bueno, hay que jugar a la lotería. Si confías en Dios, no debes jugar a la lotería. Porque sabes que Dios jamás te va a conceder algo a través de la lotería. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y lo que encontramos es a un José que, habiendo hecho preparaciones por lo que Dios le mandó a hacer, ahora ve a sus hermanos delante de él. ¡Oh! ¿Ustedes cómo llegaron aquí? Pero no se revela. Y su aspecto está cambiado. Era joven cuando lo vendieron. Ahora es adulto, es hombre. Tiene pinta de Egipto. O egipcio, perdón. Egipcio. Y está ahí y no lo reconocen. Él usa un intérprete para no hablarles en hebreo. Y los pone a prueba. Los que conocen la historia lo pone a prueba, ponen su copa en la bolsa de uno de ellos, manda a unos soldados tras ellos, dice, bueno, nuestro amo está faltando de su copa, nosotros no lo tocamos, y bajan sus bultos y lo abren, lo encuentran en el saco de uno de los hermanos, que se ofrece, vuelven a su tierra.
Jacob dice, ¿dónde está mi otro hijo? No, viste que sucedió que por alguna razón se encontró la copa del que está a cargo en nuestro bulto, no sabemos cómo, pero se quedó como prisionero, el hermano, y dice que para liberarlo hay que mandar a Benjamín, el menor hermano de sangre de José. No lo voy a hacer, dice Jacob, hasta que le tocó hambre la segunda vez. Dios tiene la capacidad de quitarte todos los recursos tuyos hasta que tenés que confiar en Él. Y lo hizo en esta ocasión. Le proveyó mucho. Y ahora hay uno menos para proveer de comer, que está encarcelado. Y aún todo lo que se había comprado no era suficiente. Tuvieron que volver. Le hicieron acordar a su papá, a Jacob. Papá, no podemos volver sin el hermano. Nos dijo, no quiero ver su faz. Y Jacob dice, bueno, si es así, o el hijo va a morir allá o va a morir acá. Mándaselo a acompañar. Y se fue. Y esta vez, miren lo que dice el texto. Cuando halló Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres de la primera vez, verso 13, y en la segunda, ¿qué pasó? José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón, el linaje de José. Resumiendo así, Esteban dice, los hermanos llegan, cuando él no puede más, sale José y empieza a hablarles en hebreo. Y dice, son tus hermanos. Y ellos tuvieron una reacción bastante interesante, porque me imagino que les cayó la ficha, que la boca se chocó con el piso, rebotó, les clavó en la lengua entre los dientes, y no sabían qué hacer. Y dice la Biblia que ellos se postraron delante de él como en un sueño. Muchos años antes. Ninguna de las palabras de Dios se había caído al piso. Y José, en vez de ser señor de ellos, señorear sobre ellos todo el mal que le habían hecho, él con llanto y lágrimas los abraza, pregunta por su familia, pregunta cómo están sus familias y dice cómo lo están pasando por el hambre que hay. Y aquí está el punto de Esteban. Miren conmigo, aquí en verso 13. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y ahora que Faraón, el líder del mundo de aquel entonces, absoluto líder, dice, mira, me encantaría conocer a tu papá. Mire la soberanía de Dios en proveer para la familia, pero no tan solo proveer, sino ahora va a pasar algo muy interesante. Mire verso 13. En la segunda José se dio a conocer, y verso 14, enviando a José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde ¿qué pasó? ¿Y por qué es tan importante que Esteban hace acordar a estos doctores de la ley de la muerte de Jacob? Porque no murió en la tierra prometida. ¿Por qué es importante esto? Por favor, que lo capten. Esteban está siendo juzgado por hablar en contra del templo y que puede ser destruido y reconstruido, como si eso fue algo horrible, horrorífico, ni siquiera hablar. Y ahora él argumenta que nuestros antepasados ni siquiera murieron en esta tierra. ¿Por qué es tan especial
especial este lugar si ellos murieron en Egipto? ¿Por qué es importante Egipto? Porque Dios, en su soberanía, manda a todo un cuartel de personas que creen en el único Dios, el verdadero Dios, frente a todo lo que es la religión de los egipcios. Y de esta manera, cuando los saca de allí, puede ser justo en juzgar a todo el pueblo de Egipto. Puede ser justo en juzgar a todo el pueblo de Canaán, destruyéndoles madres, hijos, padres, diciendo han tenido generaciones para poder arrepentirse y no lo hayan hecho, entonces voy a destruir. Entonces, ¿por qué es que Dios destruye a uno y deja a otro? Porque Dios es Dios. ¿Qué más te puedo decir? Él es Dios. Pero durante los 400 años en Egipto, cosa que le había ya predicho a Abraham, sabiendo que va a suceder. Mire, dice verso 15. Sí descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Él dice, murieron fuera, pero la promesa de Dios siguió en pie, porque llevaron hasta los huesos, hasta la tierra prometida. Cuando la única posesión eran las 2 parcelas de tierra compradas por Abraham y Jacob. Hay algunas cuestiones aquí por los datos. ¿Por qué 75 cuando en Génesis y Éxodo dice 70? ¿Por qué la diferencia? Es muy fácil. La traducción en griego, ¿se acuerdan que Esteban es un diácono que es ministrando a las viudas griegas? ¿No? Él entonces es probablemente uno de estos descendientes de tierras de los griegos, por más que sea hebreo. Él está usando la traducción en griego de la Biblia que dice 75. ¿Y por qué 75? ¿Es un error? No, simplemente es una forma de contar diferente. Porque en Génesis dice 75 en griego, porque ellos pueden tener los otros libros del Antiguo Testamento donde nos dice que José tuvo hijos. Y tuvo 7 hijos, no tan solo 2. 2 de ellos están nombrados como tribus de Israel. Es por eso que no hay un tribu que se llama José. Porque 2 de sus hijos forman, 2 de los hijos, doble bendición por la fidelidad de José. Pero tuvo otros 5 hijos. Y ahí tenemos 75, no tan solo 70. Otro problema aquí en el texto. Dice que descendió, murió, y los cuales fueron trasladados a Siquem. Sabemos por allí en Génesis 49 que cuando murió Jacob, que fue llevado y puesto en Macpelá, la caverna donde estuvo Abraham y Sarai. Entonces no puede estar hablando de Jacob, pero mire la construcción, es muy importante. Dice que donde murió él, Jacob, y también nuestros padres, los cuales. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿Está refiriendo tanto a Jacob y nuestros padres? ¿O están tan solo refiriendo a los padres? Si es tanto que está refiriendo tan solo a nuestros padres, entonces dice, nuestros padres fueron trasladados a Siquem. Y lo que entonces encontramos es que cuando se fue el pueblo de Israel, cientos de años después, llevaron los huesos de José. Pero aquí Esteban nos está haciendo saber que también llevaron a los huesos de los hermanos de José y los enterraron ¿dónde? En Siquem. Otro problema. Otro problema. Verso 16.
puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham. Abraham compró Macpelá. Nunca jamás nos registra un evento donde él compró tierra en Siquem o de Siquem. Jacob compró tierra en Siquem. Pero eso no quiere decir que Abraham nunca compró tierra en Siquem. Es muy probable que lo había comprado. No hay registro en otro lado, excepto por lo que dice Esteban. Que lo había comprado y a la altura de volver a su posesión, Jacob, nieto de Abraham, se encuentra con la realidad que se habían apoderado de la tierra que su abuelo había comprado. Entonces tiene que volver a comprarlo. Y toda esa situación de Dina, su hermana y ese pueblo y cómo destruyen al pueblo, ocurre en aquel entonces. Entonces nosotros decimos, bueno, hay algo que quieren decir, Esteban se equivocó aquí. Y yo quiero decir que Esteban conoce la historia mejor que nosotros. Conoce los detalles más íntimamente que nosotros. No. Y vuelvo a decir, Esteban está diciendo, yo estoy confiado en mi Dios porque sé que me acompaña ahora mismo, que estoy dentro de su voluntad, que esto es parte de su plan, entonces yo no tengo temor de ustedes. Yo veo cómo ustedes tratan a los profetas, yo veo cómo ustedes tratan a nuestros antepasados, yo sé cómo ustedes actúan más bien como nuestras patriarcas que como a nuestros líderes de antaño. Y ahora va a hablar de Moisés. Va a argumentar que ellos, los guardianes de la ley, ni siquiera obedecen a la ley. Eso para nosotros. Hermanos, si les puedo decir, dejar algo útil esta mañana, espero que se nuestro Dios está operando. Él está buscando de entre nosotros algunos, ojalá que fuesen todos, dispuestos a sufrir penalidades por Él, a apartarse del mundo, a decir como José, es imposible que yo pecare contra mi Dios. Imposible, no me entraría en la mente. No me puedes atar y hacerme pecar de esta manera. ¡No! ¿Para qué? Para que las sucesivas generaciones pudieran disfrutar de nuestra fe. Que vos mismo pudieras ver a tus hijos, tus nietos, e inclusive en algunos casos tus bisnietos sirviendo al único y buen Dios, buscando en su generación glorificarle a Él y también ser utilizado en el plan y propósito de Dios. ¿Por qué? Porque han visto que tu Dios anda contigo. Y aun cuando Él parece estar lejos, vas a confiar en Él. Como las palabras de Job. ¿Se acuerda de Job? Job dijo, aunque me mate, yo confiaré en Él. Cuando las circunstancias se tornan difíciles en tu vida, deja ser un traidor. Uno que se rinde delante de la tribulación, empezar a confiar en que Dios, por más que te lleve a otra parte, esté contigo. Que su plan se está efectuando en tu vida. Quiero compartir un versículo antes que terminamos esta mañana. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Hemos hablado mal de los judíos, en cierto sentido. Especialmente los que estuvieron a cargo del pueblo. Zacarías 12:10. Yo quiero que no es un caso perdido. No es un caso perdido. Hay una profecía sin cumplirse todavía. Mire esta profecía. Zacarías
12 días, dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de ¿dónde? Jerusalén. Mira, los que son guardianes de la ley. ¿Cuándo? Miren, vamos a darnos cuenta de que todavía no se ha ocurrido. Voy a derramar ¿qué? Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿A quién? ¿Qué? Traspasar. ¿Quién fue traspasado? Jesús. Jesús. Y dice, algún día los moradores de Jerusalén me van a mirar a mí. Me van a mirar a mí. Los moradores de Jerusalén en masa vieron a Jesús después de su resurrección. No. Él apareció a grupos, a agrupaciones de personas, pero nunca en masa apareció delante del pueblo de Jerusalén. Por eso sabemos que eso es por cumplirse todavía. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Ellos, algún día, van a reconocer a Jesucristo como su Mesías. Van a llorar mucho por el tiempo perdido. Eso es una promesa. No está todo perdido. Ni aún hasta el día de hoy. Que esto pasará. Es la palabra de Dios. Es seguro. Mientras tanto, ¿qué haremos vos y yo? ¿Qué haremos? Vamos a vivir en la confianza como tuvo Esteban, de que nuestro buen Dios está operando en nuestra generación, que Él tiene control de todas las circunstancias, y lo que nosotros tenemos que hacer es vivir diferente a todos los demás que profesan fe en Jesucristo, inclusive los que dicen ser, pero con sus acciones viven de otra manera. Vamos a decir, por más que nos venden por esclavos, por más que nos maltraten, por más que se olviden de nosotros, que vamos a seguir confiados en Él, quien tiene control de todas las circunstancias. Si es así, vamos a encontrar algo muy precioso. Y es que esa clase de fe proporciona la presencia de Dios en nuestra peregrinación, en cada aspecto de nuestra vida. Y vamos a gozarnos de su presencia. Imagínense un sol adorador del verdadero Dios en el reino de Egipto, de lo cual nosotros tenemos registro. Uno solo, rodeado por un sistema de adoración totalmente vil e inmundo. Y al fin termina siendo el tipo de nuestro Rey y Salvador. Con las cabezas agachadas, los ojos cerrados. Pregunta. ¿Puede haber alguien aquí esta mañana que diga, pastor, esa es la clase